Tenemos tres contradicciones, plantea Laufer, en la etapa imperialista. ¿Todo el mundo las entiende perfecto? ¿Mm? Bueno, si vamos a estar así, todos en silencio y con sus cámaras apagadas, yo hago lo mismo. Va a ser muy divertido. Vicky, abrí tu micrófono. Sí, acá, bueno, estoy un poco con alergia, pero acá estoy. Oh. No, gracias por prender la cámara. Esta es una clase, como ya dijimos que van a ser todas nuestras clases de acá en adelante, eh, para que ustedes hagan consultas. Así que o las hacemos o damos por entendido todo y nos desconectamos. Para que ustedes me escuchen a mí hablando solamente, ponemos los videos. Así que consideramos que es importante el intercambio, la pregunta. La clase pasada estuvo muy bien porque pudimos trabajar con más interés de parte de ustedes y porque además se van pasando las clases, van pasando los temas y a ustedes se les acumulan. Por lo tanto, decíamos primero que era importante aclarar cuáles son las tres contradicciones. No hay ningún problema, o sea, en la medida que puedan ir preguntando o avanzando en las respuestas, podemos ayudar. En la medida que no hay problema. Son elecciones de ustedes. Lamentablemente nosotros querríamos estar en el aula, pero hoy los compañeros del transporte están con sus propios reclamos, así que no lo hemos podido hacer. Y el martes que viene es feriado, por lo tanto no nos vamos a encontrar. Bueno, ¿qué decís, Vicky? No sé si le hagamos la ayuda a memoria de las tres contradicciones. Capaz que por ahí sí se animan. Bueno, dale. Va, yo le iba a escribir para que se orienten. Esto lo de las tres contradicciones. No sé. Si les parece, no sé si están ahí. Yo vi por ahí que se conectó Dana, una de las chicas de la comisión, que ella siempre es activa participante, pero no sé si hay. Ahí pone Romina que la primera contradicción es entre burguesía y la clase obrera, la segunda es la rivalidad entre las potencias imperialistas y la tercera es la oposición entre grandes potencias y los pueblos, países y naciones del mundo que luchan contra la opresión imperialista. Entonces,
La primera la conocemos porque es la que es clásica del capitalismo. Estuvimos hablando sobre eso la clase pasada. La segunda de las potencias entre sí es la que se ve más claramente con los procesos de arribo. Estuvimos hablando la clase pasada por esta ocupación y el reparto del mundo a fines del siglo XIX y cómo la competencia entre las distintas potencias solo puede resolverse a través de la guerra, ¿sí? No con buenas intenciones. Y cómo a partir de la instalación imperialista las luchas que ya había por distintos derechos en los distintos pueblos se convierten todas ellas en resistencias con distintas formas, en resistencias y luchas y revoluciones contra las potencias imperialistas. Entonces, el gran desafío es esta teoría, ya lo vimos la clase pasada también, tienen el teórico para ver esta clasificación que hace Laufer de países dependientes, este, en relación a las colonias, semicolonias y países dependientes. Y cómo eso va apareciendo, en Fontana aparece bien, porque aparece en principio un relato que por supuesto nosotros es para que ustedes se enteren cómo fue, pero nosotros no vamos a evaluar día a día cómo se llega a la Primera Guerra, pero sí como ven, y esto está en Laufer, cómo se llega a la Primera Guerra Mundial y cómo la Segunda Revolución Industrial está como por detrás de esto, el desarrollo del petróleo, la electricidad, el acero, este, los motores a combustión, ya no principalmente con carbón, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con el petróleo y sus derivados, como esta revolución industrial, que es un salto en la tecnología, pero es un salto también en la industria, está muy vinculado a la posibilidad del saqueo imperialista, del saqueo de las economías coloniales que permiten esto, y con un impulso y el uso más generalizado de recursos naturales, y realmente ahí es donde empieza realmente la exportación de materias primas, que antes eran muy puntuales y que con la segunda revolución industrial aparece masivamente el caucho, aparece masivamente el petróleo como uno de los elementos más importantes. Por supuesto aparece de manera, los países industriales van dejando de autoabastecerse de alimentos, porque también lo están viendo los prácticos con el nuevo mercado de trabajo y el giro de trabajadores, se llenan de población, pero población que trabaja en las ciudades, que no se autoabastece y por lo tanto aparece la importación masiva de alimentos. Cristina plantea que en Fontana comienza al principio la rivalidad interimperialista, menciona en África el enfrentamiento entre Alemania, Francia y Gran Bretaña por el dominio de las colonias, pero también empieza la expansión de Rusia y este imperio otomano que ya lo conocemos de la etapa de la expansión en el siglo XV y XVI, ¿no? Que es lo que obliga a Europa Occidental a tomar la ruta del Atlántico, pero que también, digamos, va a ser uno de los eh, principales protagonistas de esta guerra, sobre todo en la zona del este europeo, y esta zona, para que se entienda bien, ver esto, por eso decíamos que queríamos que lean, aunque después nadie les va a tomar como año por año, como hace Fontana, pero que nos parece muy interesante que se vea esto, qué pasa con estas áreas calientes.
¿no? ¿Cuáles son las áreas calientes que aparecen como más importantes, entonces, y que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Porque todo el este europeo, si no miremos la guerra de Ucrania, ¿no? Pero también hay problemas importantes con Kosovo, todo este área del centro de Europa, de Europa oriental, digamos, era en esa época y sigue siendo un área caliente. El norte de África era y sigue siendo un área caliente, aunque después se le agregan, ¿no?, otras regiones de África que hoy también están en un profundo eh, conflicto. Por supuesto, el cercano oriente, ¿no?, que una y otra vez son áreas que es lo que llamaría Laufer, este, áreas calientes, junto con otras en América Latina, que están un poco menos activas, pero que son muy activas también, como el Caribe. Por ahora tenemos un ratito de menos activas, porque en cuanto se ponga más fuerte la lucha interimperialista, bueno, eh, por ejemplo, China tiene los dos puertos en los extremos del Canal de Panamá, ¿no? Los dos puertos de cada extremo del canal son chinos, por lo tanto eso es un área que sí o sí va a entrar en conflicto en cuanto estalle el conflicto de Estados Unidos con China, ¿no?, que tampoco va a demorar demasiado. Bien, entonces efectivamente, como bien dice Cristina, aparece a foco. Y aparece a foco, por un lado, la política de bloques, o sea, cómo Europa se dispone para esa guerra. Es decir, una vez repartido todo lo que se puede repartir, se forman bloques para fortalecerse y de conjunto disputar el mundo, tal cual como lo vemos hoy. ¿Mm? Es cierto que esos bloques no son uniformes, ya hablamos la clase pasada de los conflictos actuales en relación a la guerra con Ucrania y también en relación a las relaciones con Estados Unidos, como en el bloque de la OTAN, hay problemas internos, ya que no son los mismos intereses ni la posición que tiene Europa con China que Estados Unidos, ni Europa con Rusia, que Estados Unidos con Rusia, ¿no? Entonces, ahí esos bloques tienen problemas internos, pero sí intentan fortalecerse. Y también como hay una carrera armamentista previa que tiene que ver con la inversión de capitales, por supuesto, en las industrias armamentistas, y inflar el mercado de capitales, y ese mercado de capitales, perdón, de armas se hace muy intenso, obviamente hay que usarlas, porque si no, para las armas son algo que queda obsoleto muy rápidamente, más en esa etapa. Y también va a... Entonces hay como una redoble de apuestas y es interesante una dinámica entre la ciencia, la tecnología y la guerra, que siempre se acelera, y Fontana muestra cómo eso se acelera aún más durante la guerra con la posibilidad de artillar los aviones. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho la supremacía holandesa por poder artillar los barcos? Bueno, acá aparecen artillados los aviones y cómo eso va a desbalancear la guerra, cómo aparecen los vehículos blindados, los tanques y la guerra submarina, ¿no? La disputa de los mares, la importancia de la marina norteamericana y la guerra submarina, sobre todo llevada adelante por los alemanes. Entonces, ahí en esa disputa, la relación ciencia, tecnología y capitales en la guerra. Bien. En este marco es que también menciona menos, pero menciona
Fontana, cómo aparece a foco como un enemigo a destruir también el movimiento obrero, los partidos obreros. Y ahí aparece con un éxito de las burguesías de los países occidentales, cómo la guerra sirve para desarmar en gran parte el movimiento obrero. En principio porque miles y miles de obreros van a esa guerra. En segundo lugar, porque se obtiene el apoyo de los partidos socialistas que venían enfrentados a esas burguesías, exacerbando los sentimientos nacionalistas, y los partidos socialistas entonces se suman a la guerra. Hay una división en ese momento en el movimiento socialista y comunista, todavía socialista, digamos, internacional, en donde Lenin, junto con otros dirigentes, como Jean Jaurès, que es asesinado justamente por esto, un dirigente francés, como llaman a mantener la paz, a que los movimientos y los partidos socialistas y los movimientos obreros no se alíen con sus burguesías que los explotaban, es decir, que mantengan la contradicción entre el pueblo, los sectores obreros y sus burguesías, y que no entren en la guerra con todo un llamamiento a la paz. Eso en general es una posición que perdió, porque ellos decían que aliados a sus burguesías lo único que iba a haber es sufrimiento por el pueblo, lo cual efectivamente se ocurrió, y que esos pueblos no iban a ganar nada. Sin embargo, viene una oleada de pensamiento nacionalista, que ya lo estuvimos trabajando cuando vimos las ideologías, ¿no? El liberalismo, el socialismo, el nacionalismo. Trabajamos con Hobsbawm. Esta corriente dentro del socialismo pierde, y en general los partidos socialistas entran en alianza con sus burguesías, y la clase obrera va de a millones a participar en la guerra. Entonces esto efectivamente va a ser una gran tragedia. Habrán visto la película que gana el Oscar en este último año, que es una película sobre la Primera Guerra, que se llama Sin Novedad en el Frente, que muestra esta guerra tan estéril en donde, digamos, la disputa interimperialista se muestra más desnuda. Es una guerra por el reparto del mundo. No hay nada bueno en esta guerra, ni nada altruista, salvo las acciones de los pueblos, que siempre lo son, pero es, desde el punto de vista de las dirigencias, una guerra tremendamente mortífera. Por eso otra vez aparece esta descripción, el estancamiento, las trincheras, la muerte de miles. El nombre de la película es la que ganó el Oscar 2023, es Sin Novedad en el Frente. Hay otras, incluso es interesante ver cómo en cada, yo creo que hay una o dos versiones anteriores de esta película, que es una novela de la época. Es interesante ver qué cambia de una a otra, ¿no? Es una película prácticamente insoportable, dolorosa, pero bueno, interesante para verla. Te las pongo acá en el chat. Novedad. Absoluta actualidad por las guerras que estamos asistiendo. No solo la de Ucrania, la guerra de Sudán, la guerra en Siria, son guerras por el reparto del mundo en gran parte. Y también menciona en esta lucha del imperialismo y los pueblos, menciona la cantidad, sin reconocimiento ninguno, en la Primera y también en la Segunda Guerra, de la participación de lo que se llaman ejércitos coloniales. Es decir, en las colonias, cómo son obligados estos, digamos, pueblos de las colonias a participar y mandar
sus combatientes a las áreas de guerra. En ese sentido, él menciona unos 700.000 soldados coloniales de África, en Francia, principalmente de África, pero también de Asia. Es muy impactante esta alianza del Imperio Otomano con Alemania para enfrentar a las tropas, eh, perdón, del Entente, y por lo tanto aparece ahí, sobre todo hegemonizando Gran Bretaña, obligando a sus colonias. En eso hay otras dos películas. Una me acuerdo perfectamente porque es muy hermosa, que se llama Galípoli, que es el nombre de una película sobre un capítulo de la guerra, una viejísima, si no es la primera película de Mel Gibson, le anda por ahí, es sobre la participación, cómo, digamos, en una guerra que se están dirimiendo, sobre todo una vieja lucha europea entre eh, Inglaterra y Alemania, como los que se pelean es un enfrentamiento entre turcos y australianos. Tremendo, tremenda sangría, en la cual ninguno de los dos gana, por supuesto. Es una película muy vieja, muy hermosa, de un gran director de cine italiano que se llama Gillo Ponte, por cantidad de películas históricas muy interesante. Bien, y hay otra que es más nueva, con Russell Crowe, pero la Vicky que está ahí con la compu, búscame una película sobre Australia de Russell Crowe que se llama Algo del Agua, me parece que El Buscador de Agua, algo así, que es una película maravillosa sobre el mismo episodio del enfrentamiento turco-australiano. Ustedes imagínense qué conflicto podrían tener los turcos con los australianos. Muy hermosa también la guerra, la guerra, no, por favor, la película esta. Hay muchas, ustedes piensen que ya es la etapa donde el cine está desarrollándose, por lo tanto va a empezar a haber una documentación de los procesos de la guerra, ¿no? Empieza a haber filmaciones de las guerras, de las revoluciones, filman las escenas de la primera película más, digamos, famosa de la primera guerra, perdón, de la Revolución Rusa, que se llama Octubre, y otra del mismo cineasta que se llama El Acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein, El Maestro del Agua. Dice acá Virginia, hermosa, esa es bien nueva, tiene menos de 10 años. Pero digamos, hay una cantidad de películas que tienen ya escenas de los propios procesos de la guerra y de las revoluciones. Les recomiendo todas las películas que estén vinculadas a la guerra, la Revolución Rusa, también hay de la Revolución Mexicana, ¿sí? Que ya se está usando estas imágenes y el cine como forma de documentar y también de justificar o de develar la historia. La foto, las películas son, lo sabemos, instrumentos importantes para develar o para ocultar realidades. Bien, entonces ahí aparece en torno a la Primera Guerra los tres conflictos, ¿no? De los burgueses y los proletarios, la disputa feroz interimperialista de ocupar áreas exclusivas para la inversión de capitales,
y aparece con claridad primero, ¿cómo podríamos decir? Los movimientos socialistas y movimientos obreros derrotados, así como los pueblos eh, coloniales o semicoloniales usados para la guerra. Lo que pasa es que el desarrollo propio de esta guerra, en principio el extremo sufrimiento de los sectores populares en la guerra, tanto los obreros o los campesinos, como los de los países coloniales, va a generar también una creciente oposición a la guerra que va a tener su punto más alto en la Revolución Rusa de 1917. Bueno, en realidad ya venían con antecedentes las revoluciones en el 5, esto también está en otra parte de Fontana. Pero, digamos, estalla como revolución con toma del poder en la Revolución Rusa en el 17. Y a partir de ahí y de las condiciones de posguerra, estas tres contradicciones, lejos de resolverse, se van a profundizar. Entonces hay que registrar de la bibliografía cómo se profundizan. ¿Mm? Hasta acá, preguntas que se les hayan ocurrido. Preguntas o comentarios. Comentarios sobre la bibliografía. Desde ya les digo que no vamos a volver a dar nunca más clase virtual. Porque así no sirve para nada. Y desemboca en un tratado, que es el Tratado de Versalles, que van a ver ustedes, que tiene una cantidad importante de implicancias, ¿no? Aparece en el texto como el fin de la guerra y la disputa interimperialista. O sea, están terminando la guerra con todos los muertos, con qué sé yo, y se siguen destripando el mundo. Y cómo hay una relación fundamental entre cómo termina la Primera Guerra y cómo se resuelven estas contradicciones del imperialismo. Por un lado, una parte le sale mal, porque estallan conflictos revolucionarios en toda Europa, no solo en Europa del Este con Rusia, sino en Alemania, en Francia, o sea, grandes rebeliones que van a terminar en una cosa diferente y que ya vamos a ir viendo, y cómo, eh, algo que tienen que ver ustedes, que es como, ya dijimos, que cuando el mundo entra en crisis, intenta resolver la crisis mediante la guerra, en principio por un nuevo reparto del mundo, pero también con una reconcentración de la economía. Ya habíamos dicho que la economía se concentra, la guerra es la manera más brutal de concentración económica, porque directamente no es que las industrias se funden, sino que desaparecen, porque son bombardeadas. ¿Mm? Entonces, al perderse gran parte de las industrias y de la competencia, entonces se concentran y se hacen más fuertes y más grandes las industrias que quedan, ya no solo por la alianza con los bancos, sino también porque la competencia queda eliminada violentamente. Sin embargo, esto otra vez va a traer otros problemas
porque la segunda revolución industrial trae, y la aplicación también de la tecnología desarrollada en la guerra a las industrias de paz, genera enormes crecimientos de la producción sin que haya condiciones para que todos los obreros compren. Si bien se amplía, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se va a mejorar las condiciones de un sector pequeño de los trabajadores que van a empezar a ganar más que el resto de los obreros y por lo tanto van a consumir, que es esa idea del sueño americano de que los pobres acceden a los automóviles, a las heladeras, a cualquier electrodoméstico. Sin embargo, eso en realidad es un sueño americano que va a abarcar a conjuntos importantes, o la población norteamericana también va a crecer todo el tiempo y la guerra lo va a hacer crecer más, o sea, fenómenos inmigratorios muy masivos, esto lo vieron ya seguramente en el práctico, de los nuevos trabajadores, este, pero solo una parte va a acceder a eso mientras los otros siguen en la más absoluta pobreza. Entonces, este mercado que se amplía, no se amplía lo suficiente y por lo tanto aparecen otra vez las dos fases de la crisis. Por un lado, esa fase que ya dijimos donde la crisis está, pero todavía no se ve, que es la fase de expansión, pero que en la década del 20 tiene como un primer temblor, que es que mientras el capital urbano de las fábricas crece muchísimo, entra en crisis el campo en Estados Unidos. Y preanuncia lo que va a ser la crisis del 30, que es una crisis mundial, en realidad empieza en Estados Unidos en el 27, 29, una crisis mundial de sobreproducción que arrastra toda la economía occidental a una crisis muy profunda de la cual no se sale, si bien se toman medidas, todas las potencias toman medidas, se repliegan, esto véanlo ustedes, se repliegan sobre sus propias economías nacionales, sacan los capitales de otros lugares, usan, ¿no?, sus poderes sobre las colonias y países dependientes para llevarse sus capitales con todas las riquezas que puedan. Y sin embargo, esa crisis no se puede resolver mediante estas medidas económicas, el New Deal, que ustedes conocerán más en los Estados Unidos, sino que es la antesala directa de una nueva presión por el reparto del mundo, en donde se van a volver a enfrentar todavía más países que los que entraron en la Primera Guerra Mundial, con una participación más masiva de las colonias, una guerra más extendida en en el globo, porque no solo participa toda Europa Occidental, gran parte de África, no solo Medio Oriente y Europa del Este, que también participa completa, sino también China, Japón, y todo el sudeste asiático, ¿no? Vietnam, Corea, todo lo que participan, sino que además, por ejemplo, en América, donde en general no se desarrolla gran parte de la guerra, pero hay batallas, por ejemplo, la batalla del Río de la Plata, en donde finalmente la Argentina se va a apropiar de parte de la Marina de Guerra alemana, que está tratando de apropiarse de puertos en América Latina para también expandir sus mercados hacia una América que estaba todavía bastante aliada
o bastante sometida a los capitales ingleses y norteamericanos. Todo eso es lo que tienen que revisar ustedes, nosotros no lo vamos a reproducir acá, lo tienen que leer, junto con esta experiencia de la Revolución Rusa, de cómo los pueblos efectivamente pueden tomar el poder, no es que no se puede, sí pueden, y sí pueden además, y de hecho lo hacen, dirigir enormes territorios, como en el caso del Imperio Ruso, ¿no? Un enorme, enorme territorio de miles y miles y miles de kilómetros, este, y generar cambios profundos que van a permitir un enorme crecimiento en muy poco tiempo. ¿Mm? Ya lo dijimos en la clase pasada, no solo no era una economía ineficiente, sino que lo que nosotros estudiamos a lo largo de varios siglos en Europa, en Rusia se hace en pocos años, ¿no? Se industrializa, se hace una industria muy importante y se va a poder, antes de la Segunda Guerra Mundial, se puede, digamos, ya empezar con una industria propia de la Unión Soviética. Dice Lucas, pregunta, ¿cuándo empieza a verse la crisis? Si es con el Viernes Negro, efectivamente, la crisis empieza a verse como caída de la bolsa. Ya lo dijimos, está muy bien tu pregunta, Lucas, porque es así. No es que la crisis empieza con la caída de la bolsa, sino que la crisis empieza en la década del 20 con una fase expansiva. ¿Mm? Pero se ve como crisis cuando se desploman las bolsas en Estados Unidos primero y después el resto. Sí, León, no sé si es tu nombre. Sí. Como no vamos a seguir haciendo, no les pido que cambien Profe, sus una nombres, duda. pero deberían. No sé quién sos, ¿me puedes decir quién sos? Gualda Mármol. ¿Cómo? Gualda Mármol. Ajá, bien. Con el tema del Viernes Negro, ¿es ese evento que sucede una vez al año en Estados Unidos o es otro término histórico? No van a tener que leer, chicos. No, no, en principio te digo, no, no es una vez por año. Es un día puntual, de un año puntual, en el que ocurren cosas puntuales. Ah, ya. Nosotros eso lo tienen que leer ustedes. Lo primero que queremos decir es esto que ya dijimos antes, es decir, que hay un periodo expansivo de la crisis, que es cuando los capitales se expanden, se genera una cantidad de industrias nuevas, industrias que aprovechan la tecnología entonces de la segunda revolución industrial y la de la guerra, y eso genera monopolios inmensos en Estados Unidos y en Europa occidental. También en Japón, ¿m? Y estas nuevas en Alemania. Entonces, esto acelera la disputa interimperialista por territorios, por mercados, por inversiones de capital. Esta fase expansiva, además, se completa con una crisis agraria en donde el campo sufre justamente porque la mecanización generaba una oferta de alimentos más grande que la que los pueblos podían comprar. Piensen ustedes que la mayor parte de la población del mundo se muere de hambre, por lo tanto no compra alimentos. En ese momento ni China ni la India, que hoy son jugadores tan fuertes en el mercado internacional de alimentos, en ese momento no podían comprar nada, la gente se moría de hambre en las calles, lo mismo el sudeste asiático, es decir, todo lo que hoy nutre el mercado en ese momento no demanda, y por lo tanto, en la medida en que al revés se convierten en grandes productores
y sobre todo en América Latina sucede bastante con la tecnificación del campo, en grandes productores de alimentos que empiezan a competir también por los mercados, entonces hay una crisis primero de sobreproducción en el agro, con el agravante de que, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, el agro era de los principales demandantes de bienes industrializados, sobre todo de industria pesada, con los automóviles y los tractores y toda la maquinaria agrícola. ¿Mm? Por lo tanto, si ese sector se funde y no puede demandar, crisis de sobreproducción. Entonces, lo que aparece hacia fines de la década del 20 es esto que se llama crack de la bolsa, porque además las acciones toman una dinámica propia. El mercado de capitales que se hace en esa época, sobre todo a través de las bolsas, ya dijimos que a través de las bolsas es como se financiaban las industrias, y dijimos que, para decirlo muy rápidamente, las bolsas son donde se negocian el derecho a las ganancias futuras de una empresa. Y dijimos que en ese sentido es un juego que tiene la demanda, como cualquier otra cosa del mercado, de la oferta y la demanda. Es decir, que si una empresa parece rentable, piensen que es una apuesta a futuro, porque es un derecho a las ganancias futuras de la empresa. Si aparece como ventajosa, como que va a tener muchas ganancias, entonces tiene una fuerte demanda a sus acciones y por lo tanto los precios tienden a subir. Pueden subir incluso por encima de las ganancias que se esperan, justamente porque es un juego, es una expectativa. ¿Mm? Por lo tanto, otra vez, si esas empresas no reúnen las perspectivas de ganancia suficientes como para que sus acciones le permitan ganar más dinero a la gente que compró bonos, se desploman esas acciones. Y por lo tanto esa industria no solo no va a tener financiamiento, sino que tiene que salir a cubrir eso como deuda. ¿Mm? Si eso no pasa, si eso pasa en una sola, que ahora pasa todo el tiempo, en una sola empresa, lo único que pasa es que se funde esa empresa. Pero si pasa en todas las empresas automotrices y de maquinaria agrícola, más o menos al mismo tiempo, efectivamente esas acciones se desploman, la gente se desespera, los bancos se desfinancian, entonces todo el mundo va al banco e intenta sacar sus depósitos, entonces los depósitos tienen que cerrar y quiebran, y eso deja millones de personas en la calle, y entonces estas personas no consumen, y se arma lo que alguien dice un círculo vicioso o espiral descendente, en donde los distintos elementos de la crisis van profundizando la crisis. No hay manera de pararlo, porque en la medida que menos gente consume y que los precios, entonces nosotros estamos muy acostumbrados a las crisis con inflación, pero eso es más nuevo. Las crisis del pasado son crisis con lo que se llama deflación, es decir, con caída de los precios. En todo caso, después habría que ver cuáles son los mecanismos inflacionarios, pero en general no hay inflaciones en el capitalismo, sino que eso tiene más que ver con la salida de capitales en los países dependientes. Este año con la pandemia, la guerra, etcétera, hubo aumentos inflacionarios que tienen que ver con una reducción de la oferta de alimentos y de energía, y eso genera una cantidad de problemas, pero no necesariamente se mantienen. O sea, la inflación también permite que los grandes monopolios acumulen riqueza. Entonces, estas primeras crisis son crisis
con deflación caen los precios tan bajos que las empresas se funden porque no les conviene producir y por lo tanto eso deja más trabajadores en la calle, demandan menos alimentos, por lo tanto el campo este, se funden más, o sea, es uno de cada elemento, esto véanlo ustedes en Fontana, cómo se produce, cada elemento profundiza la crisis. Hasta tal punto, ahora ya te dejo, que las medidas recambia el gobierno de los Estados Unidos y asume un nuevo presidente demócrata que intenta frenar la crisis mediante una ampliación de derechos y para eso hace estas inversiones por parte del Estado, tratando que sea el endeudamiento del Estado, porque nosotros tenemos como, ay, qué horror cuando el Estado se endeuda y gasta de más, pero en realidad no necesariamente, también hay gastos superfluos, pero muchas veces esto se vincula con inversiones que hace el Estado de poner dinero, inyectar dinero en el sistema para que haya consumo y desde que haya consumo que se puedan restaurar las industrias. Sin embargo, en realidad, si bien esto, sobre todo el empleo público que en Estados Unidos prácticamente no había, sobre todo las obras públicas, van a pasar a emplear una cantidad de población importante, no es suficiente ni para aumentar suficientemente el consumo, ni para emplear la mayor parte de la gente y por lo tanto la crisis continúa. Y va a estar solo se va a resolver, y esto realmente muestra la tragedia del imperialismo, con una nueva guerra que destruye gran parte de la producción. Sí, tenés la mano levantada, intervení. Una de las razones, por ejemplo, con lo que mencionaba de los bancos, una de las razones que provoca esta crisis es con el sistema bancario que había, digamos, en esa época, que sigue siendo, diría que exactamente similar a la época actual, que es el sistema fraccionario. Lo que hace, explicado de manera simple, es que vos le prestás 100 al banco, o sea, vos guardás 100 en el banco, y ellos con ese sistema pueden prestar 90 y se quedan con el 10. Entonces, cuando se genera esa crisis, como usted bien mencionaba, profesora, la gente se asusta, así como mencionaba el efecto de bola de nieve, se asusta y la única manera de que ese sistema, en pocas palabras, estalle es con un hipotético caso de que todos los que guardan sus reservas en ese banco quieran sacar todo el dinero a la vez. Entonces eso es lo que provoca, es una de las razones de lo que provoca la crisis económica. Estamos equivocados. De ninguna manera. A ver, justamente esa es la confusión. Ay, todo el mundo se volvió loco y sacó los depósitos. Si no los hubieran sacado, no hubiera habido crisis. No es así. La crisis ya estaba. Ya estaba, por eso es una, en todo caso, de los elementos que hacen que la crisis se vea. Pero el problema es que los bancos también habían invertido en acciones de empresas que están entrando en crisis de superproducción. Entre otras cosas, otros problemas de la crisis es que los que habían contraído no solo quiebran las empresas, sino que una cantidad de productores que contraen deudas, en particular un enorme, porque y esto lo conocen, la publicidad que en ese momento se hacía es igual que ahora, compre, compre ahora, pague después. Como hay hoy este endeudamiento fantástico con las tarjetas que generan problemas de morosidad insalvables. Si hoy quisieran cobrar todas las deudas que la gente refinancia con las tarjetas, también se fundirían los bancos, porque la gente no lo puede pagar. Se endeuda, y no hay manera de cobrar eso.
Entonces, efectivamente, el problema no es ni que la gente va a retirar, ni exclusivamente las deudas, pero también hay una cosa del sistema capitalista, de un gran estímulo del consumo que no tiene correlato en un aumento de los ingresos de estas personas. Por lo tanto, necesariamente se va a la crisis de sobreproducción. Después es cierto lo que vos decís, que una vez instalada la crisis de sobreproducción y que se ve esa crisis, hay una serie de mecanismos por los cuales se trata de resolver, entre otros el individualismo, yo me salvo, yo voy a ver si compro dólares, en el caso actual, ¿no? Si compro dólares y retiro la plata del banco, etcétera, etcétera, la desesperación por sostener o ampliar, ¿no?, las ganancias. Y eso efectivamente acelera y precipita la crisis, pero no la explica. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Comentarios, consultas, etcétera. Bueno, nosotros les vamos a dejar colgado, a ver, no me quedó claro la otra fase de la crisis. Una es de expansión y la otra sería, no, la sobreproducción es en las dos etapas. Lo que está pasando es sobreproducción. La primera etapa es de expansión y se ve como crecimiento. Por ejemplo, expansión norteamericana en la era Trump, crisis con la pandemia y después un crecimiento espectacular después de la crisis. El año pasado fue de gran crecimiento, el sistema capitalista en general, y ahora está entrando todo en crisis. Lo que nos muestra es que esa fase de enorme crecimiento es primera fase de la crisis. Ningún país entra en una crisis de un día para el otro. Entonces, la primera fase es la expansión, que se ve como crecimiento. La segunda fase es de quiebra del sistema. Y esta espiral descendente. A ver si así te queda más, si no, no hay problema, en cuanto lean un poco más, les va a aparecer estas dos fases. Porque aparece, ¿no?, la expansión, incluso la gran expansión alemana de capital, la reconversión a la industria, etcétera, y cómo entra en crisis. Entonces, les dejaríamos colgados los teóricos, completando el de hoy, y en relación a la misma dinámica en la Segunda Guerra, para entrar la semana que viene ya a el tema de Guerra Fría. Que sería el tema 12. Y vamos a ir ya cerrando, ¿no?, los temas de cara al parcial. Así que pónganse, los que todavía no empezaron con imperialismo, pónganse a revisar. Las zonas calientes, sí, por eso decíamos todo el Caribe, en realidad, no solo Cuba. Hoy se ve todavía Haití. Tenemos pocas noticias de esa zona. Sigue siendo una zona caliente Cuba, de intensa disputa. Haití es otra zona caliente, pero todo, porque todo el Caribe en realidad es una zona caliente con mucha disputa. Otra zona caliente hoy, que de la cual ya estuvimos hablando, es la zona del Estrecho de Magallanes, ¿no?, y la demanda de China de poner una base en Tierra del Fuego tiene que ver con eso. Otra zona caliente, por supuesto, es Panamá. Bueno, sigue siendo el este europeo, el sudeste asiático, es decir,
más que resolverse las zonas calientes, se van agregando otras. Pero todos los análisis que se puedan hacer en función de eso, como dice bien Laufer, sigue siendo la misma etapa, por lo tanto las podemos ir identificando ahora, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ahí antes de zonas calientes, hay otra pregunta que no leyó, profesora. Ah, perdón, muchas gracias. La de Romina. ¿En este periodo se lo denomina crisis de entreguerras? Sí, también. Es interesante cómo esta dinámica de crisis, guerra, crisis, que no paró más. Porque en medio, lo que pasa es que, por ejemplo, la Guerra Fría tiene distintas etapas y también en su interior hay crisis, guerra, crisis, o guerra, crisis, guerra. Cosa que también van a ver porque el periodo de Guerra Fría es un periodo largo que empieza en la posguerra y va cambiando. Empieza cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se cierra este periodo de Guerra Fría en los 90. Entonces, en su interior se ve mucho estas dinámicas de crisis, guerra, crisis, y ya dijimos en la clase pasada cómo se ve después de los 90 también como crisis, guerra, crisis. Si bien no volvió a haber una guerra mundial aún, pero sí se va a ver en esta dinámica. Fecha de segundo escrito seguro que quiere hacer un parcial oral. Imposible con la cantidad que ustedes son, imposible es tomarles y además necesitamos que ustedes poder devolverles lo que pueden resolver y no. Y además, en general, con las dificultades de expresión oral que tienen, además de la escrita de la oral, no podríamos tomarlo nunca. Si hay fecha, lo tienen en el cronograma. Es después determinada el tema 12. Así que está inminente. Después les vamos a poner bien qué día, porque eso depende de cuando consigamos aulas, etcétera. Pero terminado el tema 12, probablemente sea el parcial. O sea que estamos ya a las puertas del parcial. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si estamos así, los esperamos. Cualquier cosa se comunican conmigo por el Messenger, por clases de consulta, ya lo saben, tienen los compañeros en los prácticos y los grupos de lectura, así que está todo preparado para que todo el mundo que sigue en carrera pueda. Hay que terminar, tengan en cuenta que se les va a exigir tener resuelto todos los prácticos antes de dar el segundo parcial, por lo tanto, también es inminente que tengan que recuperar todo lo que han hecho con eso, lo que tengan sin presentar, lo que tengan sin aprobar. Tenemos que, cuando cerramos todo. Bueno, muy bien, quedamos así, estamos a disposición para lo que precisen y ahora ya les cuelgo en un ratito la grabación de este teórico y, y los teóricos que necesitamos para terminar estos temas. Bueno, que estén muy bien. Gracias, Vicky, por la compañía de siempre. Gracias, profe.